Vamos a extendernos un poco en este tema del fondo de la cuestión, del fondo del Bicentenario. Su análisis de qué es lo que puede ocurrir. Póngase en el lugar más positivo, según sus intereses, su punto de vista, y en el lugar más negativo, frente a la decisión que debe tomar la justicia. La justicia debe tomar una decisión respecto de una de las causas, que es la causa que promovemos algunos diputados de la coalición junto con Federico Pinedo, pero hay otras dos causas abiertas que han tenido también el mismo tratamiento hasta ahora de la Cámara. Sería extraño que la Cámara le dé curso al pedido del Gobierno de intervención de la Corte, suspendiendo la medida cautelar, teniendo en cuenta que hay otras dos causas abiertas por el mismo motivo y que no se ha resuelto la cuestión de fondo, ¿no? Además hay otra situación, Víctor Hugo, y esto es más de sentido común. Hasta ahora la justicia, en este caso, cuando le dio cabida a las medidas cautelares, como dije antes, sin resolver la cuestión de fondo, siempre insistió en que esto era un tema que debía resolverse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Usted se acordará cuando se trató el despido de Redrado en su momento, el fallo de la Cámara instaba al libre juego del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para resolver los problemas. Pero a la justicia, ¿quiénes fueron, Alfonso? ¿Ustedes o el oficialismo? A la justicia fuimos nosotros, la justicia nos dio la razón en primera instancia, nos dio la razón en segunda, va el oficialismo con un recurso extraordinario a la Corte, que es muy poco habitual, según parece, en medidas que son cautelares. La Corte no decide sobre cuestiones cautelares, ¿no? Es poco habitual, pero es pertinente. El gobierno considera que es pertinente porque es lo último que le queda, y bueno, es una decisión del gobierno. Sería bastante particular, Víctor Hugo, que producto de una decisión procesal muy especial, el gobierno tenga la posibilidad de llevarse el fondo del Bicentenario 2 días antes de que empiecen las sesiones ordinarias, ¿no? Yo creo que acá lo natural, lo normal, sería que esto se trate como siempre tendría que haber sido en el Congreso. Fue el gobierno el que esperó a que terminaran las sesiones ordinarias y 4 días después sacó un decreto de necesidad de urgencia. Fue el gobierno el que no quiso llamar a sesiones extraordinarias. Bueno, el transcurso del tiempo lo va a resolver si a partir del 1 de marzo lo no. Si hay un vericueto legal, me parece que se estaría violando seguramente la sustancia y el espíritu de lo que se quiere hacer. ¿Qué pasaría, Alfonso Pratgay, con la recusación que se ha planteado si finalmente la justicia fallara de acuerdo a los intereses de ustedes? Bueno, la recusación tiene que ver con otra causa, ¿no? La recusación la hizo Ricardo Gilavedra, porque hay otra causa de la UCR. Ellos entienden que uno de los jueces está, creo que son 2, pero uno en particular tiene un hermano que está conectado, no sé bien cómo es la situación. Nosotros ayer presentamos un escrito insistiendo en el contenido, no tanto en las formas, y uno de los argumentos es el que le escuchaba recién a la doctora Carrió, que está bastante bien planteado en la demanda original, ¿no? Los fondos buitres están esperando que el sistema judicial argentino ratifique que el Banco Central y el gobierno son la misma cosa, porque una vez que le damos eso a los fondos buitre, entonces se pueden llevar no los 6.000 millones del Fondo Bicentenario, sino hasta quizás 15.000, 16.000 millones. Claro, ahora, diputado Daniel López, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel? Usted fue presidente del Banco Central y uno de los temas centrales acá es si la Sala Cuarta de lo contencioso administrativo hoy fallara a favor del gobierno, el gobierno puede, el Banco Central, Marcó del Pont, puede usar ese dinero por lo menos hasta que lo impugne tal vez el Congreso la semana que viene. El Banco Central podría girar ese dinero al gobierno, y si lo hiciera después, aunque el Congreso diera marcha atrás en el decreto de necesidad de urgencia, ya sería tarde para hacerlo. Por eso es que ayer hubo una carta de los distintos jefes de bloque de la oposición a la presidenta del Banco Central, advirtiéndole que si ella usara para favorecer al gobierno esa ventana, la oposición posiblemente le haga un juicio después por incumplimiento de los deberes del funcionario público. A eso es a lo que se expone Marcó del Pont. Volvemos al caso Redrado. Bueno,
Marcó del Pont y Redrado se exponían a no cumplir con la ley. Cuando nosotros hicimos la presentación judicial, nos dieron la razón, casi diría en la cuestión concreta del Fondo Bicentenario, en el fondo de la cuestión, porque se decía que había una ley, que era la de la Carta Orgánica, que le impedía al Banco Central hacer lo que le pedía el gobierno, y había un decreto de necesidad de urgencia que lo obligaba a hacerlo. Entonces, cuando hay una disputa y una contradicción tan fuerte entre dos normas legales, esto es algo que tiene que resolverlo el Congreso y no el Poder Ejecutivo ni la Justicia, ¿no? Estamos en la misma situación, sin ninguna duda, y estamos en una situación que va más allá, Víctor Hugo, de Marcó del Pont. Nosotros hace unas semanas tuvimos una ocasión del análisis de la situación de Redrado. Y una de las conclusiones más importantes que surgieron de esa bicameral es que esto es el inicio de una investigación, que la investigación no se agota en Redrado y que hay que extenderla al resto del directorio. Usted habrá visto el fin de semana un diario que planteaba que el gobierno quiere llevarse más de 20.000 millones de pesos de utilidades del Banco Central. Bueno, esto no se puede. ¿Qué diario? Diario La Nación. Esto no se puede hacer, Víctor Hugo, y por eso es que nosotros creemos que el Congreso tiene que estar cumpliendo con su rol de fiscalización del Banco Central, que no cumplió en los últimos 5 años. Fíjese usted que Redrado, en sus 5 años de gestión, nunca fue a la Comisión de Finanzas o a la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Daniel, usted me recordaba que yo fui presidente del Banco Central. Yo iba una vez cada 3 meses, cada 2 meses, al Congreso a dar cuenta de lo que me pedían los legisladores. Eso es la manera en que tiene que funcionar el Banco Central. No tiene que ser un apéndice del Poder Ejecutivo, pero tampoco tiene que ser un llanero solitario que hace lo que se da la gana, ¿no? Escuche, por favor, un audio que tenemos del ministro Randazzo y después le pedimos su opinión. ¿Cómo no? Entonces nos parece realmente una locura. Tengamos que pagar un endeudamiento de 15% de interés en dólares. Creemos que vamos a conseguir las mayorías que son necesarias, en este caso en alguna de las cámaras, para ratificar el decreto de necesidad de urgencia. Yo confío en la responsabilidad de los legisladores de la oposición. Realmente no se entiende, por eso que quisiéramos saber cuál es la propuesta que tienen, si tienen otra propuesta, o en realidad solamente se oponen para creer que de esta manera les va a ir mejor a ellos, sin entender que si le va mal al gobierno, en realidad le va mal a los argentinos. ¿Qué le parece? Que se está lavando las manos, ¿no? Randazzo transfiere una responsabilidad y no se hace cargo. La primera pregunta que hay que hacerse es por qué Argentina tendría que pagar tasas de interés del 14%, pagan la tercera parte, ¿no? ¿Por qué Grecia? Usted habrá visto, Víctor Hugo, en las últimas semanas la presión y las dificultades que tiene Grecia. Grecia tiene un déficit fiscal de casi 8 puntos del producto. Tiene una deuda que en relación al Producto Bruto es 3 o 4 veces más grande que la de Argentina, y sin embargo Grecia paga la mitad de la tasa que pagamos nosotros. ¿Es verdad que la deuda de la Argentina en estos momentos es el 0,4 del Producto Bruto con relación al 1,6 que había cuando llegó el gobierno Kirchner? Lo tomo provisoriamente porque son datos que tengo en mi memoria de una nota que leí de Horacio Berbisky. ¿Esto es así? No, no es verdad. A ver, los números son... A ver, los números oficiales dicen que es el 0,5, o sea, el 50% del PBI. El punto de partida del 160% del Producto Bruto es un punto de partida muy particular porque era cuando no había subido, ¿no? Pero lo que es más grave allí, Víctor Hugo, es que hay números de la deuda que se ocultan. Por ejemplo, la deuda que está todavía en cesación de pagos, que es la que quiere arreglar Vudú, esos 20.000 millones de dólares, no aparecen en ningún registro oficial de la deuda pública, ¿no? Que esto le va a generar un problema, como yo se lo advertí en su momento personalmente al ministro Vudú. El día que Vudú renegocie esa deuda, aumenta la deuda pública, no baja, ¿no? Y después hay otra cuestión que es entre los infinitos regalos que se le dieron a los acreedores en la renegociación de la deuda del 2005, está un cupón que es un premio que se le paga a los bonistas toda vez que Argentina crece más allá de cierto nivel, ¿no? Eso implica un pasivo importantísimo que a lo largo del tiempo puede llegar a representar hasta 30.000 millones de dólares, y eso tampoco aparece en los números oficiales de la deuda pública, ¿no? Así que sí, es cierto que la deuda bajó respecto del tamaño de la economía, pero no bajó lo que dice el gobierno, y lo más curioso, Víctor Hugo, es que en los últimos 5 años subió
en términos absolutos. Y esto es importante remarcarlo. Un gobierno que del 2005 dice haber renegociado bien la deuda, que dice haber tenido superávit todos los años, ¿cómo es posible que en dólares la deuda haya aumentado desde el 2005 en adelante? Bueno, porque no se negoció tan bien, ¿no?